campus sería la palabra tradicional. Bueno, pues en Puerto Vallarta, en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán y luego en Lagos. Pero al mismo tiempo también el trabajo que ya se ha venido realizando en favor de la Feria Internacional del Libro, que se consolida, agarra ya su enorme fuerza, empezando los años 90, y otro tipo de actividades que se habían estado gestando de alguna manera, el Festival Internacional del Cine, etcétera. El enorme desarrollo de la industria editorial por parte de la propia Universidad de Guadalajara, etcétera. Algo parecido podría ocurrir en Nayarit, Pedro. Un destacado estudioso del occidente como fue don Luis González y González, él hablaba siempre de todos estos elementos que le dan una identidad muy propia a la región. Y también hablaba él de que dentro del mismo occidente había varios occidentes, ¿no? Es decir, estas partes donde están los pueblos indígenas, estas microrregiones que comparten ciertos ecosistemas y determinadas vidas culturales como estas sociedades de rancheros que no se dan en cualquier zona del estado, estas partes costeñas, etcétera. Y yo creo que este occidente, a la vez tan diversificado, es muy importante dar cuenta de cómo el quehacer cultural expresado en diferentes niveles y en diferentes formas ha sido una constante en estos últimos 50 años. Sin duda que para ello han jugado un papel muy importante las instituciones de educación superior, sin duda también de que los gobiernos estatales con la creación de organismos le han dado todo un gran impulso, ¿no? En Nayarit yo creo que en los últimos años, en los últimos 50 años, con sus altibajos, en fin, podemos observar que este quehacer cultural, tanto el que se organiza por parte del Estado como por parte de la universidad, en particular la Universidad Autónoma de Nayarit, goza de buena salud, por decirlo, ¿no? Veo que en los otros estados la relación con las instituciones de educación superior es muy estrecha para poder hablar del desarrollo cultural de los últimos años. En Aguascalientes fue un poco distinto porque acá no fue la universidad. En Aguascalientes el antecedente de los Juegos Florales da lugar después a que apareciera la primera Casa de la Cultura en nuestro estado, que después se generaliza como un modelo para el país. Las casas de cultura que coinciden, casi al mismo tiempo la aparición de la Casa de la Cultura, coinciden con dos de los premios culturales más importantes también del país, el Premio de Poesía Aguascalientes, que es de los años 60, y el Premio de Arte Joven, que es de pintura. Estos arranques, además de que tienen desde luego resonancia y vínculos con algunas actividades que eran exclusivas de Aguascalientes, se generalizan para el país. Y entonces quien marca como que la pauta de la cultura en Aguascalientes es la Casa de la Cultura, ¿no? Es que tenía una relación muy, muy distante con lo que era la universidad. La universidad era para estudiar y nada más. Y a la fecha como que son dos carreteras que van separadas. Quizás iba a decir en Nayarit, pero hay que hablar de Tepic en particular en este caso, porque también en las mismas entidades federativas estamos observando esta alta centralización del quehaceres, de la pintura, de la literatura en las capitales de los estados. Las mismas universidades como que a veces se encargan de promover esto. En Tepic hay dos proyectos que creo que en un mediano plazo van a cubrir importantes líneas de trabajo cultural. El que están ya por abrirse, por lo menos está ya una infraestructura muy importante del Museo de Arte Contemporáneo, dedicado a una destacada pintora de la entidad, la señora Emilia Ortiz, y el Museo de Culturas Populares, que se rescataron antiguas fincas del siglo XIX, céntricas fincas, donde se van a impulsar estos proyectos. Todos los museos es bueno en principio, pero también puede ser peligroso. Nosotros en Guadalajara y en Jalisco tenemos experiencias de museos que bueno, se hicieron con mucho entusiasmo y nunca se pensó en el mantenimiento, o se abrió el museo pensando que se iba a llenar solo. En Zapopan, por ejemplo, hubo 2 intentos de hacer un museo de historia, con la idea de que al crear el museo, pues como que las piezas iban a llegar por sí mismas, y se iban a acomodar ahí en las vitrinas, sin un proyecto serio, y bueno, pues fueron un verdadero fracaso.
Se crean los museos sin pensar en lo que va a costar su mantenimiento y sin que haya un programa de animación para que eso la gente vaya a los museos, no por abrir un museo, la gente va a ir al museo. En el caso de Colima, afortunadamente sí hemos tenido éxito en la mayoría de los casos, no diría que en el 100%, y tenemos ahorita, si contamos los museos que dependen del Estado, los que dependen de los municipios, los comunitarios que mencionaba Pedro, y los museos que son de la universidad, debemos andar como alrededor de 20 museos, el número exacto. Mucho, no muy alto, ¿no? Lo que nos hace así como la entidad que tiene el mayor número de museos por habitante. Bueno, y tenemos museos de todo. Esto es, hay museos de arqueología, museo de historia, el Museo de Arte Contemporáneo, el museo que acabo de mencionar ahorita del maestro Adolfo Mechac, que es el Centro Cultural Mechac. Están el Museo de la Sal, el Museo de la Caña y del Azúcar, el Museo del Maíz. En fin, hay una variedad enorme de museos. Algunos han tenido un éxito extraordinario, como fue el caso del Museo de la Sal, que a pesar de ser un museo tan pequeñito y con un tema tan extraño, que en México creo que sigue siendo el único, pues realmente ha sido uno de los museos que ha tenido mayor resonancia a nivel incluso internacional. Eso es Pero notable. sí hay, además, un programa o varios programas que están destinados a llevar a la gente allá y sobre todo no al turismo. El turismo llega por otros medios, por las agencias o por lo que sea. No, sobre todo llevar escolares. Los programas de animación con escolares en los museos, en todos los museos, es permanente. Es una actividad constante. Yo creo que ninguno de los museos de Colima recibe menos de 2 grupos escolares por semana. Me consta porque siempre se ven muy animados. Yo digo que recibimos influencias mucho de Jalisco, también en parte de Michoacán, en lo que se refiere a las temáticas. En Aguascalientes, las temáticas que más se tratan son las temáticas vinculadas con la tierra. De hecho, el estudiar ranchos, haciendas, tequila y estas otras cosas que de pronto también forman parte de esta rarísima y discutible identidad nacional que de pronto surge de una región, ¿no? Ahora, déjame, aprovecho el viaje porque yo sí quiero hablar en favor de Aguascalientes, que Jalisco le ha quitado la participación o el recuerdo de la participación de Aguascalientes en temas muy importantes. Toda esta cultura ranchera que se supone que le dio la fortaleza al estereotipo mexicano, el charro y todas estas cosas, pues tienen mucho que ver con Aguascalientes y con una parte de Jalisco también. La charrería, de eso pues hemos sacado ya algunos estudios sólidos recientes, que pues en el fondo es originaria de esta región que no es fácil de separar de lo que podríamos llamar la antigua alcaldía mayor de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, y la antigua alcaldía mayor de Nuestra Señora de las Aguascalientes, ¿verdad? Yo creo que es importante también aprender a traspasar las fronteras de los estados. Hemos avanzado mucho en la historia, en el conocimiento histórico de cada estado, pero a veces no establecemos bien las relaciones con lo que sucede fuera de nuestros límites. Y bueno, los actuales límites pues tienen un valor administrativo contemporáneo, pero no siempre han sido así. Y a veces perdemos un poco de vista eso. La nueva historiografía debería de tratar de pasar un poco por encima de los límites. Yo quisiera que dejáramos un poco la cuestión historiográfica y nos enfocáramos en otro aspecto de la cultura que me parece trascendental, que es el del libro. O sea, ya oímos sobre la Feria del Libro, pero yo creo que el libro y en general la lectura es un fenómeno que es trascendental, pues sin eso no hay desarrollo cultural. Y en ese sentido, yo sí los invito a que conozcan el programa